Ella Robinson perdió todo en un abrir y cerrar de ojos: su familia, su futuro y la traición de quien prometió estar a su lado. Brian, su exprometido, y ahora abogado de la constructora, parecía decidido a arrebatarle hasta la última esperanza sin remordimientos. Pero cuando Ella decidió enfrentarlo y luchar por el rancho de su tío, todo cambió de rumbo inesperadamente. Solo escuchen cómo esta batalla de orgullo y verdad culminó en una victoria que nadie vio venir, y cómo la justicia finalmente se hizo presente. Ella Robinson estaba acostumbrada a que todo girara a su favor. Nacida en una familia privilegiada de California, se movía por el mundo con la certeza de que nunca tendría que ensuciarse las manos ni enfrentarse al rechazo. Sabía cómo vestir, cómo sonreír, cómo mantener la distancia justa para que la admiraran sin sentirse demasiado cerca. Pero lo que no sabía era cómo caer. La caída no fue lenta, fue brutal. Su padre, acusado de malas prácticas financieras, perdió en cuestión de días lo que había construido en décadas. Las cuentas fueron congeladas, los socios se alejaron, y lo más inesperado, su madre desapareció sin dejar una nota, llevándose consigo la poca estabilidad emocional que quedaba. Ella creyó que al menos su compromiso con Brian, un abogado de prestigio, sería un refugio. Pero cuando él la citó en una cafetería elegante, no fue para consolarla. Fue para devolverle el anillo. Con una sonrisa fría, le dijo que no quería arrastrarse entre ruinas. En menos de una semana, ella pasó de vivir en un ático con vistas al mar a dormir en el asiento trasero de su coche. Intentó llamar a viejas amigas, a compañeros de eventos sociales, a antiguos empleados. Nadie respondió. El silencio fue más humillante que cualquier palabra. Durante 2 noches seguidas, estacionó cerca de un parque. Las luces del farol le recordaban los focos de los salones donde solía posar para las fotos. Ahora eran lo único que la mantenía despierta por miedo a cerrar los ojos y no saber dónde amanecería. El orgullo seguía allí, aferrado como una armadura rota. No quería pedir ayuda. No quería que nadie la viera así. Pero el hambre, el frío y la realidad terminaron por vencer. En su teléfono solo quedaba un número que no había marcado en años: Jim Robinson, su tío materno, el hombre del que su madre siempre hablaba con vergüenza, el que vivía entre vacas y tierra. Ella lo llamó sin pensarlo demasiado. La voz al otro lado fue ronca, seca, pero directa. Si necesitas un lugar para quedarte, ven. Aquí hay espacio. No es cómodo, pero es real. Ella no respondió enseguida. Solo miró el volante, apretó los labios y murmuró: «Voy en camino». Esa noche, mientras conducía hacia Texas con el tanque medio vacío y el corazón completamente roto, no sabía que estaba empezando el capítulo más difícil, pero también el más verdadero de su vida. El calor de Texas no era solo una temperatura, era una prueba constante. Cada paso que daba sobre la tierra agrietada, cada sonido que llegaba desde los establos al amanecer, le recordaba a Ella que no pertenecía a ese lugar. Su tío Jim era respetuoso, pero distante. La recibió sin preguntas, como si entendiera que a veces lo último que alguien necesita es que le recuerden por qué cayó. Le dio una habitación pequeña en la parte trasera de la casa, una cama firme y una toalla limpia. Nada más. Y en ese nada, Ella sintió por primera vez una forma honesta de refugio. Pero no todos en el rancho pensaban igual. Jacob Sloan, el vecino que ayudaba a Jim con los animales, fue la primera persona que dejó claro que su presencia no era bienvenida. Alto, de hombros anchos, con una cicatriz visible en el rostro y una mirada que no se desviaba ni para evitar incomodidad, Jacob no la saludó con cortesía. Solo la evaluó, como se evalúa una tormenta que se acerca. «No vas a durar una semana», le dijo la primera vez que cruzaron palabras. Ella, que antes habría respondido con ironía, solo lo miró. No tenía fuerza para discutir. Los días empezaron temprano. A las 5 de la mañana el gallo cantaba.
y ella debía estar lista. No sabía cómo alimentar gallinas. No sabía diferenciar herramientas. El olor del establo le revolvía el estómago. Y su ropa, tan elegante unos días antes, ya estaba manchada de barro y polvo. Cada error la hacía sentir más ajena. Cada mirada de Jacob, sin necesidad de palabras, le decía lo mismo. No encajas aquí. Pero Ela no se fue. A pesar de los comentarios, a pesar del cansancio, algo en ese lugar le hablaba de una verdad que no había conocido antes. Una verdad sin adornos, sin apariencias, sin aplausos fingidos. Una noche, cuando regresaba del corral, escuchó ruidos en el granero. Se acercó sin hacer ruido. Jacob estaba allí, solo, hablando consigo mismo entre susurros entrecortados. No eran palabras claras, eran fragmentos de algo más profundo, de algo que dolía. Ella no entró, solo observó desde la sombra. Al día siguiente, él no mencionó nada, pero su tono cambió. No fue más amable, pero fue menos duro. Pasaron los días y el trabajo ya no parecía imposible. Aprendió a mover el heno, a cargar cubetas de agua, a preparar un desayuno que no terminara en desastre. El cuerpo dolía, pero no se quejaba. Ya no porque no quisiera parecer débil, sino porque descubría una nueva forma de dignidad. Un día, al terminar de arreglar una cerca, Jacob le ofreció un vaso de agua fría. No dijo nada. Solo se lo entregó, y por un segundo, sus miradas se cruzaron sin juicio. Ella supo en ese momento que el juicio no había desaparecido, solo se había transformado en curiosidad silenciosa. Y fue ahí, en ese pequeño gesto, donde nació la primera chispa de esperanza. No esperanza de amor aún, ni de pertenencia completa, sino esperanza de que, tal vez, sí podía reconstruirse, no como era antes, sino como alguien más real. El rancho ya no era extraño para Ela. Ya no tropezaba al caminar entre los establos, ya no se sobresaltaba con el sonido de los gallos al amanecer. Se había adaptado, o quizás más que adaptarse, había encontrado algo a lo que pertenecer. Pero todo se tambaleó una tarde, cuando Jim recibió una notificación. El terreno sería vendido. El contrato de arrendamiento se terminaba y la empresa dueña no lo renovaría. Querían construir allí viviendas modernas. No había diálogo, solo plazos. Jim lo aceptó con resignación. No se puede luchar contra eso, dijo. No tenemos con qué. Pero Ela no podía quedarse quieta. No esta vez. Ya no. Déjame intentarlo, pidió con firmeza. Durante los días siguientes, revisó documentos, buscó archivos antiguos, habló con vecinos, hasta que encontró una cláusula olvidada. Un derecho legal de renovación que, aunque pequeño, podía cambiarlo todo. Solicitó una reunión con los abogados de la empresa. Y allí, en una sala fría, volvió a ver a Brian. El mismo hombre que la dejó sola meses atrás. Ahora era parte del equipo que buscaba desalojar a su familia. ¿Tú aquí?, preguntó, sorprendido. Yo sí sé por qué estoy aquí, respondió Ela. ¿Y tú? Con voz firme y papeles en mano, presentó su argumento. No había rabia, ni miedo. Solo claridad. No hablaba por ella. Hablaba por los que le dieron una segunda oportunidad cuando ella no tenía nada. Y lo logró. El juez falló a favor del rancho. El contrato se renovaba. El terreno quedaba protegido. No más amenazas. Cuando regresó con la noticia, el tío Jim solo le dio un abrazo corto, sincero. Jacob, desde lejos, la observó. Por primera vez, no con dureza, sino con respeto. Ese día, Ela no celebró con ruido. Solo se sentó en el porche, cerró los ojos y respiró hondo. Había defendido algo real, y se había defendido a sí misma también. Después de todo, Ela no volvió a su antiguo mundo. Ni siquiera lo dudó por mucho tiempo. Le ofrecieron un trabajo en la ciudad, un buen sueldo, una vida normal. Pero no había nada ahí que la hiciera sentir viva. Volvió al rancho sin avisar.
Jacob la vio desde el establo. No preguntó, solo asintió con la cabeza, como si supiera que regresaría. Esa noche, él le mostró una pequeña habitación junto al granero. Había una manta limpia y una lámpara encendida. «Si un día necesitas silencio», le dijo, «aquí siempre habrá lugar para ti». Ella no contestó. Solo se quedó un momento en la puerta, respirando el aire del campo, con la sensación de haber llegado por fin. Desde entonces, los días se volvieron simples, sin urgencias, sin máscaras. Jacob no era un hombre de muchas palabras, pero sus gestos hablaban. Una taza de café al amanecer, una herramienta reparada en silencio, una flor silvestre dejada sobre la mesa. Y un día, sin necesidad de decirlo, Ella supo que estaba enamorada. No de un cuento perfecto, sino de una vida que la había reconstruido, poco a poco, desde lo real. Había cambiado su orgullo por algo más firme, un refugio, un hogar, un amor que nunca imaginó merecer.